Bueno, buenas tardes para todas las personas que estén sintonizadas en su programa especial Taller de Cuentos de los viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Bueno, no sé, hoy vamos a tratar de conversar de unas cuantas cosas. Partiendo precisamente, Alicia, de una pregunta que tú hiciste esta mañana, como que fue o ayer, no me acuerdo, sobre el diálogo. ¿Qué cantidad de diálogo se utiliza para un texto? Eso no hay una medida. Es según tu necesidad expresiva, pues. Si tú quieres que los personajes hablen, digan las cosas, en vez de tú narrarla, puede ser un solo diálogo a lo largo de toda la historia. Un personaje en primera persona hablando. Pero si tú quieres colocar distintos diálogos, bueno, tú eliges qué escena vas a incorporar con diálogo, qué escena vas a incorporar que sea descriptiva y qué escenas vas a incorporar que sean narrativas. Todo eso se hace automáticamente, eso no tienes que ponerte a pensarlo, a darle vueltas, a hacer un mapa mental, un croquis, a organizar en una página así gigantesca sobre una mesa también gigantesca, todas esas cosas. No, todo eso va saliendo de aquí, a medida que va saliendo lo vas escribiendo. La idea, mira, tal vez mi rollo es que yo veo todo demasiado fácil y trato de transmitirles a ustedes la facilidad de escribir, no los problemas, no los asuntos críticos y nada de eso. Ustedes han visto que yo no hablo de temas de crítica ni de nada por el estilo, porque simplemente me parece que lo que hacen es llenarle la cabeza de pajaritos a la gente, a veces ni siquiera pajaritos, a veces gallinas, guacharacas, gallinacios de todo tipo, hasta garzas. ¿Y cuál es el problema? Que a la hora de uno sentarse a escribir, y ese es un problema que tienen casi todos los egresados de las escuelas de letras, no pueden escribir porque tienen tanto bagaje cultural, información crítica y todo eso, que cualquier cosa que intenten hacer, sienten que eso no saben cómo entrarle, porque Hannah Arendt dice yo no sé qué, Svetan Todorov dice yo no sé cuánto, Humberto Eco dice tal otra cuestión, y entonces ya no saben por dónde empezar, y esto no lo voy a hacer así por tal cosa, y cuando tú vienes a ver, no escriben nunca. La escritura tiene que ser espontánea, tiene que salir, brotar. Es como el llanto cuando uno está alegre o el llanto cuando uno está muy triste. Igualito así brota la escritura, y si no brota así, es falseada. Pues. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente sentarse a escribir y que las cosas se vayan dando como uno siente. Una vez que tienes tu texto, entonces tú vas a ver allí qué parte puedes incorporarle un diálogo, qué parte no. Y justamente quería hablarle también de lo de incorporar diálogo por lo siguiente, porque esto no lo he metido en el material de las clases, porque son aspectos técnicos. Este aspecto técnico es el de la mancha. La mancha se le llama a toda la cantidad de letras que van en una página. Perdóname que estoy un poquito agripado. Otra vez, con permiso. Entonces, la mancha, nosotros tenemos que buscar que no sea
un solo texto sin puntos y aparte ni nada por el estilo, porque eso es muy fastidioso de leer. Es tan fastidioso que popularmente se le llama cobijas a esos textos. Entonces, cuando el que escribe cobijas, pues obviamente vive arropado y vive con un calor, pero hay que buscar, yo recomiendo hacer párrafos cortos de 3, 4 renglones, 3, 4 líneas nada más. Y si son 2, mejor. Y ahí ir incorporando diálogos de 1 línea, de 2 líneas, cuando mucho de 3 líneas también. De modo que podamos hacer un texto que al lector le resulte agradable. ¿Por qué hablo del lector? Porque como les dije en otra clase, el lector pone el 50% y nosotros el 50% de cada texto. El lector pone los escenarios, los rostros de los personajes, etc. Pone una cantidad de cosas que nosotros solo le sugerimos y el lector o lectora los coloca. Entonces los espacios en blanco son muy importantes. El espacio en blanco, igual que el silencio en la música, tiene sentido. Cuando la gente cree que si llena todo de notas musicales está haciendo una obra maestra, pues no, está haciendo una maestra en obra. Porque en realidad el verdadero sentido del texto, más que sentido, es decir, la verdadera presentación del texto estaría dada por los intercalamientos de espacios blancos y espacios escritos. De modo que la gente cuando no se da cuenta que cuando lee un bestseller, los párrafos son cortos, las frases son breves, etcétera, etcétera. No son como esas frases que llevan complemento directo y complemento circunstancial, sino que es una frase como con 25, 32, 89 complementos circunstanciales al mismo tiempo. Entonces, eso por supuesto, lamentablemente no funciona. Y creo que hay que aprender a escribir un poco como los que hacen bestseller. Para que ustedes los hagan también, no. Es para que precisamente, si esa técnica funciona y es atractiva para los lectores, ¿por qué nosotros la vamos a desdeñar? Esa técnica no es una técnica exclusiva de los que hacen bestseller. La podemos utilizar todos. Entonces, quería decirles eso con respecto a ese material. La microficción, ¿por qué resulta tan atractiva? Porque tú te lees un libro de microficción en 20 minutos, media hora. Y resulta ser que un libro completo, si es una novela, te puede tomar 1 semana, 2 semanas. Y es una novela corta, te toma un poquito menos de tiempo. Pero poco a poco, uno lo que va notando es que en la medida en que haya bastante espacio en blanco junto a nuestro texto, los lectores se van a sentir más agradecidos. En buena medida, yo he debido mi éxito de escribir para niños a eso, a respetar bastante al lector. Y justamente creo que no solamente los niños los que lo agradecen, sino que lo agradecen todos los públicos. Las cobijas de verdad que no sirven para mucho en el sentido de que terminan siendo como que ustedes en vez de sumergirse en un texto están sumergiéndose en una ola de tsunami. Entonces es terrible, de verdad. Hay quienes escriben, miren, he leído novelas en las cuales no hay un solo punto y aparte en aproximadamente 180 páginas, o cuando mucho hay 2 o 3. Y aquello es de farragoso para leer y de pesado y de agotador, que si uno se supone que entra a leer por disfrute, por amor a la lectura,
Imagínense que uno tenga entonces que entrar a un, vamos a decir, a un torneo de sufrimiento o de cuesta arriba, porque a veces hay frases que comienzan como por aquí y terminan 2 páginas después, con la cantidad de complementos que le colocan. Y entonces eso obviamente pues atenta contra la literatura, atenta contra nuestros textos y atenta contra nuestras personas como escritores. Eso es un poco algo que fuera de lo que estaba programado para esto. La clase la subieron ayer. ¿Quiénes de ustedes la pudieron ver, la número 5? Nadie, ¿verdad? Sí, el video. Buenas tardes. Sí, yo pude verla. Buenas Sí. tardes, hermano. Yo pude ver el video, es el número 5, creo que sí, el 5, sí, lo Oh, pude ver, sí, sí. ok. También se Yo también la subieron. vi, Armando. Permíteme. Ah, ok. Hola, Teresa. Hola. Disculpa, Armando, ¿puedo decir Sí, algo? sí, claro. Ajá. Fíjate, que es que yo no sé si es que no lo estuve manejando bien o qué, pero cuando intentaba meterme en la clase número 5, salía la clase que tuvimos el viernes pasado, ¿verdad? El taller Porque que tuvimos contigo. hubo una confusión y después le Ajá. cambiaron el número. Pero bueno, yo no sé, a todas estas no lo pude ver por esa razón, porque me confundí todas. Incluso desde ahora a mediodía le pregunté a Teresa, mira, Teresa, yo no he visto nada. Total que bueno, ahora vuelvo a revisar. ¿Sí? Y yo la ¿Puedo grabé hacer? y ya la subieron ayer, el miércoles. Anteayer, miércoles. Bueno, No, voy a revisar. al revés, la grabé el Mira, miércoles y la subieron el jueves. ok, mira, Armando, un poquito en relación a lo que estaba conversando ahora, lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Fíjate, yo hacía la pregunta porque en algún taller que hice por ahí, me decían que había que dejar a través del diálogo se conociera a los personajes. Y yo tengo la tendencia como a narrar, pues, y como a describir y a, bueno, eso que tú dices que, bueno, uno se pone a escribir pero entonces, claro, he intentado como incorporar diálogos, ¿verdad? Un poco más los diálogos, tratando de seguir esa recomendación que me habían hecho en un momento dado. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, el rollo es que yo le meto diálogos a todo. Mis textos a veces parecen obras de teatro de tantos diálogos que llevan. Yo aprendí a escribir también, no solamente con diálogos, sino también con mucho verbo, porque los verbos, cuando tú estás haciendo un libreto de cine, necesitas utilizar muchos verbos porque cada verbo que utilizas es una acción para un plano o una escena, ¿te das cuenta? Entonces, eso te lleva a aprender a manejarte con bastantes verbos. Y la cantidad de verbos a su vez, para entonces no tener que narrar una serie de cosas, especialmente eso, mostrar la personalidad de los personajes, valga la redundancia, para no tener que hacer eso, los pongo a hablar y que hablen y expresen lo que sienten, lo que quieren decir, lo que tienen que contar, etcétera, ¿no? Es sencillísimo hacerlo en el sentido de que si tú tienes ya la idea de qué quieres que ese personaje diga, en vez de ponerlo tú como narradora, o mejor dicho, el narrador designado que tú crees, en vez de ese narrador designado, simplemente lo pones en boca de cada personaje. Y los personajes dicen las cosas. Hay un maestro, no te voy a decir que es un maestro como de primaria o una maestra jardinera, algo así, sin menospreciarla, ¿no? Porque tienen un gran trabajo. Pero hay un gran maestro del diálogo en la literatura y es Gabriel García Márquez. En García Márquez uno no consigue un solo diálogo que sobre. Todos los diálogos tienen que ver
de verdad, verdad, con la personalidad, con la trama, con todo. Siempre llegan a algo, esos diálogos, y son de una precisión inmensa, en el sentido de que a veces son frases hechas, a veces son salidas ingeniosas, a veces son prácticamente un texto poético improvisado, cosas así. En García Márquez, ver los diálogos, sobre todo en sus novelas, y en algunos cuentos, es una maravilla, una delicia de verdad, ver los diálogos que escribe García Márquez. La obra de teatro que él escribió, Diatriba de amor para un hombre solo, algo así se llama, no es tan buena en ese sentido, aunque tiene bastante diálogo que vale la pena. Pero el diálogo tiene eso, es decir, enriquece si tú lo sabes usar y si le das la preeminencia que él debe tener. Y quítale protagonismo a tu narrador, poniendo los diálogos y que todos los personajes también interactúen. Eso le da más vida al texto, porque no es solamente que tú estás contando, sino que los personajes van hablando. Y este le dijo al otro, y el otro le dijo a aquel, y aquel a este, y así van. Y cuando tú vienes a ver, la mayor parte de la historia está contada por los mismos personajes. No tienes un solo narrador. ¿Ves? Todas esas cosas son técnicas que ayudan a la creación de un texto suficientemente atractivo para que pueda gustarle a los lectores. Te vas a encontrar con mucha gente que dice, a mí no me importan los lectores que se vayan para donde ustedes saben que nos vamos todos cuando nos mandan. Pero ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? Que quienes escriben para sí mismos, aparte de que lo que están mostrando es un enorme egoísmo y una egolatría, un ego de esos gigantescos, pues ellos mismos se están perdiendo de lo que se supone que quieren hacer. Cuando tú publicas un libro, tú quieres que tenga lectores. Y si no, no lo publicas, sino simplemente lo terminaste de escribir y lo quemaste y ya. O lo metiste en la nevera y que se congele. O lo enterraste y después a ver si alguien se lo encuentra en el futuro. Pero si no, no tiene sentido. Entonces esas personas que escriben y no piensan en los lectores, en realidad para mí son unos farsantes y para mí son personas que son tremendamente egoístas cuando no son farsantes. Pero en líneas generales, si tú publicas un libro es porque quieres que otras personas te lean. Yo no sé de nadie que escriba y que publique y después se moleste por que alguien lo lee. ¿Ves? No tiene sentido. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir del diálogo, pero si tienes duda, dime, yo no tengo problema. Buscamos ejemplos, a ver, pero te recomiendo sí García Márquez. De todas maneras, yo les voy a mandar unos libros de García Márquez. Le voy a pedir a uno o una de ustedes, no sé, a lo mejor Teresa, tú misma, que les voy a enviar los libros. Recuerden lo que les he dicho, que los libros que les envíe, el problema está en que no los puedo pasar por el Senal porque eso le generaría problemas de derechos de autor al Senal. En cambio, lo podemos nosotros manejar como taller, no hay ningún problema. Entonces yo les quiero enviar el libro de La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y les quiero enviar los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Los cuentos anteriores de García Márquez, que sí, Ojos de perro azul, etcétera, etcétera, de veras no son tan buenos. Hay gente que los considera una maravilla, pero uno después de haber leído tanto cuento en su vida sabe que no son una maravilla. Pero esos dos libros son dos libros de cuento que no tienen ningún desperdicio.
Entonces yo creo que vale la pena por allí. Alguien de ustedes a quien yo le envíe los libros y ustedes se encargan de distribuirlos. Quiero decirles también algo. Yo les envié la semana pasada materiales, pero creo que ustedes no han entrado al Classroom o no se han dado cuenta de lo que hay allí. Hoy Andreina les mandó un material acerca de los inicios de los cuentos y ese mismo material se los había yo enviado la semana pasada. No de la escuela donde ella lo tomó, sino que yo lo encontré en un blog de una página española de literatura hace cuestión de como 5 años, 4 o 5 años atrás. Y coincide con la fecha en que ella tomó el curso. Entonces, yo les había mandado ese material, creo que es el mismo, se parece bastante. Los comienzos. Armando. Ajá. Armando. Dime. Armando, sí, el material está y ya creo que comenzamos a leerlo. Yo por lo menos ya leí a Edgar Allan Poe, leí los inicios, lo del porqué, todo eso está en el Classroom. Ah, perfecto. Bueno, ya Sí. ahorita acaban de subir otros materiales que les envié. Les envié más Sí, materiales. Le envié lo de los por qué, porque a la par de la escritura, les voy a estar mandando cosas que tengan que ver con la redacción. A mí me preocupa siempre que la mayoría de las personas tienen los mismos problemas a la hora de redactar. Generalmente son con la coma, con el uso de la P perdón, de la M después de la P y la B, con, ¿cómo se llama? Con los acentos. Entonces, yo tengo material de eso porque he dado talleres de redacción. Entonces, les puedo enviar esos materiales. Ya les he enviado 2. Ese de Yo los tengo por... una preguntita. ya te doy la palabra. Ese de los por qué, y ahorita les envié 3 materiales en torno al uso de la coma, que creo que les puede servir para orientarse y evitar esos rollos. Los signos de puntuación, la mayoría de las personas tienen problemas, no tanto con el punto y seguido, el punto y coma, los puntos suspensivos, sino con la coma. Entonces, para irlos evitando, pues justamente les estoy enviando esos materiales. Próximamente les estaré enviando otros. Voy a tratar de que todas las semanas les envío algo, pero es para eso, para que puedan ir corrigiendo a la par de ir leyendo, puedan ir corrigiendo sus, vamos a decir, falencias, sus carencias en cuanto a la escritura. Pregunta, por favor. Armando, respecto a los diálogos, hiciste unas referencias interesantes sobre el uso de los diálogos, pero o sea, yo te quiero preguntar respecto por Saramago. Saramago en el ensayo sobre la ceguera, prácticamente yo no veo diálogo, aunque uno siente que tanto es un poco así como pesado. Pero Saramago. Eso es toda la obra de Saramago. Saramago tenía su propio estilo y él no usa casi que el diálogo, pero el diálogo va implícito en el narrador. Si lo lees con detenimiento, te das cuenta en cualquiera de sus novelas, no solo el ensayo sobre la ceguera, sino también ¿cómo es? El Evangelio según Jesucristo, el viaje del elefante, bueno, en todos sus textos, la muerte de Ricardo Reis, en cualquiera de los textos, el cerco de Lisboa. Te recomiendo con todo el cariño del mundo el de la isla que flota, no me acuerdo. Alguno de ustedes, si lo ha leído, por favor que diga el nombre, ahorita no lo recuerdo.
una manera de escribir. Pero si te fijas, los diálogos están implícitos dentro de lo que está narrando, lo que está explicando el narrador. Entonces, dice no sé qué cosa y tal cosa y sigue de largo, ¿no? Pero no aparece guioncito y luego el texto, sino está incorporado a la narración. Es una manera de hacerlo. Vargas Llosa en Pantaleón y las visitadoras hace algo también parecido. Vargas Llosa nos cuenta 4 historias a la vez en Pantaleón y las visitadoras. Y en un mismo párrafo está contándonos las 4 historias permanentemente y los párrafos son de 5 o 6 líneas, ¿no? En realidad termina siendo una obra maestra en cuanto a la estructura. Los diálogos los puedes meter entre comillas en medio del texto narrativo o descriptivo. Puedes colocarlo entre comillas o puedes simplemente colocarlo en letra cursiva o en letra negrita de modo de destacarlos como diálogo. Y en otros casos lo colocas simplemente con su guioncito. Lo que tienes es que aprender a manejar el diálogo, pero para eso necesitas leer autores que escriban con mucho diálogo. Bien. Por eso te recomiendo a García Márquez, pero lo que voy a hacer es que les voy a enviar esos libros de García Márquez lo más pronto posible a la persona que los quiera recibir y reenviárselos a los demás que lo pidan. No sé si puede ser tú misma que tengas el tiempito para hacerlo. Armando, me lo puedes mandar a mí, si quieres. Te los mando a ti, ok. Sí, no hay ningún problema. Y gracias, Teresa. Sí, yo los envío y ustedes háganle saber a los demás que si los quieren, tú se los reenvías, no hay ningún problema. Con el diálogo pasa eso, hay que leer escritores que usen mucho diálogo. Lamentablemente los dramaturgos que hacen narrativa o han hecho narrativa no usan muy bien el diálogo a la hora de escribir sus novelas. Samuel Beckett, por ejemplo, que es un extraordinario autor de teatro, en sus novelas no existe el punto y aparte. Y los diálogos están colocados a veces en cursiva, a veces en negritas, etcétera. Pero no están allí como al alcance, pues. Tienes que ir leyendo con mucho cuidado. Claro, para percibir dónde está. A quien le gusta la literatura, de andar con una lupa y recorriendo, subiendo y bajando montañas, perfecto. Pero a mí ese tipo de escritura no me gusta porque no me satisface. Igual, ayer vi un autor noruego, oye, que está siendo muy promocionado y lo consideran un gran escritor, lo llaman el Proust noruego. Y eso que para mucha gente es un elogio, yo a Marcel Proust no lo he tragado, no he podido tragarlo. Leí el primer libro de sus 7 en busca del tiempo perdido y les confieso que no pude sino leer ese nada más. Los otros 6 libros, imposible. Lo conversé, por cierto, con Luis Brito García un día y me confesó que le había pasado exactamente lo mismo. Y mira que somos 2 lectores, pero como dice la gente, voraces. Pero es un tipo de literatura que le gusta a algunas personas. Mi hija, por ejemplo, adora a Marcel Proust tanto que cuando fue a París fue al cementerio de Père Lachaise a ver la tumba de Proust. Así que te imaginarás. Entonces, yo creo que el asunto es de gusto en el fondo. Si yo hablo mal de un autor y digo que no me gusta, bueno, ese es mi gusto, pero no se lo quiero imponer a nadie.
Quiero simplemente eso, señalar, bueno, lo que a mí me gusta y lo que no. Creo en verdad que en cuanto a diálogo, podría recomendarte a algunos autores. El propio Vargas Llosa, pese a que Vargas Llosa como persona es de lo peor, como escritor es una maravilla. Entonces, algunas de sus novelas son de verdad obras maestras, sin lugar a dudas. Conversación en la calle, La ciudad y los perros. Tiene la misma novela, no sé qué cosa, La el guerra del chivo. fin del mundo. Ajá. Y la No sé fiesta qué del del chivo, chivo. Armando. Me La acuerdo. fiesta ¿Cómo del era? chivo. La fiesta del chivo. Sí, entonces eso, pues, todo eso tiene una calidad enorme. El mismo Pantaleón y las visitadoras. Entonces, creo que vale la pena leer esos autores porque manejan, aparte de escribir en español, manejan muy bien el diálogo. Cortázar pone el diálogo implícito en el narrador. Dependiendo del texto, las frases que de diálogo van incorporadas a la narración. Pero cada quien tiene su estilo, su manera de hacerlo. Otro que también usaba mucho diálogo era Hemingway. Tiene cuentos muy buenos también. La vida feliz, Conver. El libro de las nieves del Kilimanjaro tiene varios cuentos bastante buenos. Pero lo cierto del caso es que en cuanto al diálogo, yo creo que lo que necesita más que todo es leer grandes dialoguistas. Voy a mandarle a Teresa estos libros para que entonces te los haga llegar lo más pronto posible. Y bueno, lee suficiente y mira el uso que le dan. No nada más léelo, hazle una lectura con el cariño de estar leyendo algo muy bueno, pero luego haz una lectura tratando de capturar aquellos detalles, no solo sobre el diálogo, sino sobre el lenguaje, sobre la forma de presentar los personajes, sobre cómo va rematando cada párrafo, etcétera. Y entonces vas a ir descubriendo los secretos de la escritura de García Márquez también. En Armando. realidad, sí. Armando, fíjate, yo quería hacer una observación, no sé si hay otro compañero que está antes que yo, pero es que no logro ver el orden aquí. Pero fíjate, yo quería, sobre eso que tú estás hablando del lenguaje, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo a hablar a un niño, ¿verdad? Se supone que yo debo reflejar que es un niño que está hablando, pero a mí me cuesta un poco porque bueno, ya uno tiene una manera de hablar, de escribir, etcétera, ¿no? Y entonces como que rebajarse, no es rebajarse, sino como retrotraerse a como uno hablaba en la infancia o como hablan los niños de hoy. Es un tema bastante difícil, ¿no? Al menos para mí ha sido un poquito así como complicado. Mira, lo que tienes que pensar lo siguiente. Tú no estás haciendo criollismo, ya que están viendo el criollismo. En el criollismo es que los personajes hablan con muchas contracciones, hablan como hablan las personas de piel oscura en las telenovelas. Venga acá mi niña y yo no sé cuánto, y tú y tal cosa, y hablan todo como que si todavía fueran esclavas, ¿no? Eso fue un tiempo en la literatura, pero hoy en día ya eso no tiene el menor sentido. ¿Cómo haces para que un niño hable en un texto tuyo? Simplemente trata en lo posible de colocar la gracia que tienen los niños al hablar, pero busca que el lenguaje sea mitad niño y mitad adulto, de modo que parezca como que el niño o la niña está justamente, vamos a decir, es una persona muy inteligente y no cae en esas niñerías, en esas ñoñerías que
que se supone Ujú. que caen la mayoría de los niños pequeños, ¿no? Mm. Te lo puedo decir con toda precisión porque esa es una de mis especialidades, los diálogos de niños. Y justamente creo que el trabajo tiene que estar por ahí. ¿Tú no conoces mi libro, Teresa? No, no, Armando, no, no. Esos Bueno, son 100 lo voy a cuentos. buscar, lo voy a buscar. Sí, búscalo, porque esos son 100 cuentos y ahí ahí vas a ver cómo habla Teresa. Teresa tiene 4 años y habla como una niña y todo el mundo la ve que es una niña de 4 años. Y sin embargo yo no la pongo a hablar, porque mamá no, habla como se supone que debe hablar un ser humano en formación. Ajá, dime. Armando, Alicia, ¿me oyen? Sí, sí, Yo, bueno, una recomendación que yo le puedo dar a Alicia es usar pinceladas. O sea, de repente el niño está hablando, como dice usted, de manera casi normal, como un adulto, pero uno puede dar pinceladas, unas palabras que le hagan entrar al lector en el hecho, pues, de que es un niño que está hablando. O sea, por ejemplo, yo uso una que otra palabra. Por ejemplo, son unos niños bastante pequeños en la escuela y de repente uno dice, no, el proyecto me salió mal, o sea, sin exagerar, ¿no? O sea, que mantenga al lector enganchado, pues con ese hecho de que está hablando un niño. Pero como dice usted, pues con un respeto a que es una persona, pues, o sea, que no se necesita exagerar en ese lenguaje que uno sí. supone que tú manejas. Mira, yo tengo aquí a Teresa a la mano. Yo tengo aquí a Teresa a la mano este libro. Les voy a mostrar un momentito, especialmente para ti, Alicia. Para que veas un poco cómo me he manejado con esto. Mira, este texto que es el que abre el libro se llama Fruta Recargable. Lo cuenta el hermano de Teresa y dice: el viernes de la semana pasada, Teresa me pidió que la llevara a la frutería del señor Arturo en la otra cuadra. Este es un niño que tiene 12 años, el que narra. Yo no quería llevarla porque no me gusta ir por la calle de la mano con una niña pequeña, aunque sea mi hermana. Pero como estuvo dale que dale con lo mismo, terminé diciéndole que sí. Aquí entra un diálogo. Vamos rapidito y después me dejas tranquilo, ¿de acuerdo? Teresa movió varias veces la cabeza de arriba abajo, mostrando cara de triunfo. Antes de salir fue a la cocina y regresó con una bolsa de papel. Cuando llegamos a la frutería, sacó una cáscara vacía de plátano de la bolsa de papel y le dijo al señor Arturo: ¿me la puede llenar otra vez? Como verán en ese texto, el personaje Teresa habla y la frase que dice es una frase que la podría decir cualquier niño. Una cáscara de plátano, ojo, y no concha de cambur, porque a la hora de las traducciones y a la hora en que los libros van a llegar a otros países, la palabra concha en Puerto Rico y en Argentina tiene el significado de sexo femenino. Entonces, una concha de cambur que para nosotros es normal, en otros países puede decir otra cosa, puede terminar resultando desagradable para algunos lectores, bueno, sobre todo lectoras, ¿no? Entonces, pero a la hora de los niños entienden que es una cáscara, y si es de cambur o de plátano, perfectamente entendible. Entonces, el trabajo de uno con el lenguaje es no solamente copiar, no es nada más copiar, entre comillas, lo que los niños dicen o lo que
personajes dicen, sino tratar de que luzca verosímil. Y bueno, ese es un simple texto, pero está allí y es el que abre ese libro. Pues. Y no sé, por su silencio creo que no les gustó, no lo entendieron o no lo escucharon. Sí, sí, profesor, yo lo entendí. Lo que pasa es que precisamente estamos oyéndolo. Okay. Lo estamos oyendo. Ok, tú ibas a preguntar algo, José Luis, aparte de hacer el comentario, Alicia. Bueno, hay algo que quería comentar sobre la estructura de los párrafos. A veces yo me he encontrado con narraciones muy buenas, pero los párrafos son muy cortos y durante mucho tiempo. Entonces uno siente como que fuera como un tartamudo que estuviera hablando o alguien con mucha lentitud. Entonces a veces los párrafos también le dan el ritmo, ¿no? O sea, ayudan al ritmo de una narración. A veces un párrafo largo puede enganchar al lector, ¿no? Y hacerlo que vaya como por una caída, pues, bajando por una montaña, algo así, ¿no? O sea, y eso que muchos maestros de la literatura tienen eso, ¿no? Que combinan la estructura de los párrafos de tal manera de que nos enganche, pues, es una forma de que ellos, como ellos quieren que nosotros leamos su narración. Mira, eso es como casi todo en la escritura, cuestión de gusto. A mí me gustan los párrafos cortos, me gustan las frases cortas, los párrafos cortos, los diálogos breves y todo que sea como contundente. Porque yo siento que nosotros en nuestro tiempo casi no tenemos, y valga que repita la palabra, nosotros casi no tenemos tiempo de sentarnos a leer un libro casi ladrillo, casi mamotreto, donde una descripción de un personaje nos toma 3, 4 páginas. De veras, hoy en día eso no. Hoy en día con la televisión, el cine, ya no necesitamos esas descripciones tan exactas, tan precisas. Y a veces no necesitamos tampoco la narración exhaustiva de los movimientos de los personajes, porque el cine nos acostumbró a que un personaje sale de aquí, de este punto, y luego lo vemos aparecer en este punto. El recorrido desde aquí hasta acá, el cine se lo come, lo salta. ¿Por qué? Porque ya nosotros entendemos que si salió de un punto y llegó a otro, hizo el recorrido. Entonces, hoy nosotros tenemos una cultura muy visual, muy audiovisual, y creo que por eso necesitamos un poquito de como más texto, pero es una preferencia mía, no una imposición. Yo no le quiero imponer nada a nadie. Si a ti te gustan los párrafos largos, maravilloso. Si los ves que el párrafo largo tiene un sentido, escribe párrafos largos. Eso sí, a mí no me pases tus ejercicios. No, hablando en serio, pásalos como tú creas, porque ese es tu estilo. Cada uno de nosotros, desde que comienza a escribir. Profesor, lo decía en el sentido de que pueden haber variaciones, ¿no? O sea, siempre yo he pensado que lo importante es como un equilibrio, ¿no? O sea, puede Y ser eso que sería lo una ideal. narración en un momento determinado necesite párrafos cortos y en otro momento necesite uno que otro largo. Por ejemplo, como el caso de El otoño del patriarca. García Márquez introduce allí párrafos larguísimos, ¿no? Y va cambiando de narrador en el mismo párrafo y mantiene a uno pues en ese hilo pues, de querer seguir leyendo la novela de corrido. Sí, bueno, sin embargo, a mí no me gustó mucho esa novela. Me pareció que no tenía la fuerza del amor en los tiempos del cólera, de Crónica de una muerte anunciada y por supuesto nada que ver con 100 años de soledad, ¿no? No, yo creo que simplemente cada quien debe escribir como siente que debe hacerlo. Recuerden una cosa, ustedes están empezando a crear su estilo propio. Algunas o algunos ya tendrán avanzado en parte, incluso hasta la publicación de 1 o 2 libros, 3 libros.
tendrán publicados en revistas, en periódicos, etcétera, también historias, cuentos, a lo mejor hasta poesía. Y ya eso significa haber empezado un camino. Y ese camino, pues, al principio es vacilante y de repente van caminando por una senda y se salen de la senda a la derecha y después se salen de la senda a la izquierda y otro rato caminan recto. Pero lo importante es que a partir de determinado momento el camino de ustedes sea como ustedes quieran que sea, curvo, recto, oblongo, redondo, cuadrado, esférico, como ustedes quieran. Lo importante es que el camino sea personal y propio y ustedes lo construyan ustedes mismos. El caso de José Saramago. Saramago escribe a su manera y nadie escribe como José Saramago. Nadie escribe como José Saramago. Encontró su estilo. Y como él, bueno, muchos otros autores. Orhan Pamuk, el turco ganador del premio Nobel, tiene también un estilo muy bueno. Es más entrecruzado en cuanto que las estructuras de sus textos, sobre todo la novela Me llamo Rojo, que es una novela policial en la cual hay que descubrir un color y no un criminal. Es una maravilla. Bueno, el color es un criminal en ese caso, pero es el manejo del lenguaje de una forma en la cual uno sabe que ese tipo de texto solamente lo escribe esa persona. García Márquez llegó también a eso. Y así muchos autores. Rulfo tenía su manera de contar, pero Rulfo solo nos dejó 2 libros. Entonces, en esos 2 libros los personajes se mueven, actúan y sabemos que son de Rulfo porque es su manera de contar. Oye, pero hemos dado bastante vueltas, ¿no? No. ¿Alguien más tiene que decir? Recuerden que yo soy Armando, no me llamen profesor, que me hacen sentir un tampón. El profe, Armando, alias el profe. Armando, cuando alguien más hable, quisiera comentar una cuestión. Oíste, quería preguntarte algo también. ¿Alguien quiere decir algo? Yo quería comentar algo. Dime. Buenas tardes. Hola. Yo quería referirme al tema que estábamos hablando de los personajes cuando tienen voz de niño. Ajá. Yo hice el ejercicio de las vacaciones donde había que colocarse, si éramos mujer, la voz de niño. Y hoy lo revisé, antes de enviarlo, porque ya se lo envié. Lo revisé y entonces había términos, palabras que yo utilicé en el cuento que no me parecían de niño. Y bueno, los cambié para términos un poco más sencillos que se supone que son de niño, porque no todos los niños son Mafalda, ni todos los niños son Teresa. Entonces, no sé si estoy en lo cierto, pero tenemos que adaptar un poco los términos a la voz de ese niño. ¿Estoy en lo correcto o cuál es la opinión, pues? Miren, la mayoría de los niños tiene un lenguaje de 750 palabras. Hay que leer también textos de lectoescritura, hay que leer una cantidad de cosas también. Claro, si uno quiere escribir literatura para niños y jóvenes, debe un poquito aprender sobre los niños y las niñas, ¿no? Obviamente. Y empezar a buscar ese tipo de información. La publicidad, ¿ustedes creen que es gratuito que la publicidad se mueva con 750 palabras? La publicidad no utiliza más de 750 vocablos del idioma español. Y los niños, qué curioso, utilizan 750 palabras del idioma español. Lo normal, ¿no? Un niño normal, escolarizado o hasta no escolarizado. Entonces, esos vocablos que utilizan los niños, bueno, son los que más conocemos.
Y si estamos acostumbrados a la publicidad, pues nos resulta más o menos sencillo utilizarlo. Ahora, evidentemente, si uno quiere generar o crear niños o niñas que muestren un poquito más de inteligencia de lo normal, puede ir un poquito más allá, ¿no? Lo importante es que el personaje en sí se mantenga como es, desarrolle su personalidad ante los ojos del lector o la lectora. Pero ese desarrollo permitiría, en todo caso, que resulte verosímil. La verosimilitud está generalmente dada no solamente por lo que nosotros le podamos aportar a un texto, sino si utilizamos al personaje en un texto de gran tamaño, una novela, o si utilizamos al personaje en una serie de cuentos, lo verosímil es que ese personaje conserve su personalidad a lo largo de todos los cuentos. Y no que en un cuento sea inteligente, en el otro sea gafo y en el otro sea astuto, etcétera, ¿no? Tiene que ser que el personaje conserve una línea de comportamiento que permita que justamente la gente identifique al personaje con una característica humana o dos características humanas. Entonces, eso es justamente el trabajo que uno tiene que hacer. Buscar en lo posible, hurgar dentro de uno, qué es lo que uno tiene que todavía le quede de cuando uno era niño o niña. Entonces, uno busca y lo va a encontrar, evidentemente, cómo hablaba uno a determinada edad. Si uno tiene buena memoria, pues no es tan complicado. Si no, pues a lo mejor hablando con personas amigas de uno de esa época, o con los padres o los abuelos que le van a contar historias y anécdotas de uno cuando era niño, pues va uno a encontrar otra vez esas voces que uno tenía cuando era pequeño. Entonces, lo de escribir para mostrar un niño o una niña no es tan complicado tampoco en la medida en que salga de adentro de uno, que no sea algo impostado, algo falso. Es decir, yo estoy creando este personaje y lo estoy montando aquí. No. Tiene que ser un personaje que surja de adentro de uno, un personaje que hable, que diga las cosas, que se exprese. No necesariamente tiene que ser como uno. Porque, por ejemplo, mi personaje Teresa es una niña extrovertida. Y si hay una persona introvertida en este mundo, soy yo. Yo vivo prácticamente encerrado trabajando. Y si ustedes me preguntan, pues no me interesa mucho el contacto externo. Pero claro, ya he pasado por tantas cosas que ya hoy en día puedo darme el lujo de que no me interese el contacto externo. Pero en líneas generales yo creo que lo que hay es que buscar que cuando uno crea un personaje, ese personaje luzca creíble, ese personaje parezca que está por allí. Mis experiencias con esos personajes son muy curiosas. En mi libro, que es una novela hecha con cuentos, Papá el escritor, creé un personaje narrador que se llama Natalia. Quien narra la historia es una niña cuyo padre es escritor. Y ella se molesta. Ella se molesta porque el papá no cuenta las cosas que le suceden, sino que es un escritor fantástico. Y en cambio las cosas que le suceden son extraordinarias. Y ella decide contarlas. Entonces, Natalia resultó ser tan creíble que un día por Facebook entró un muchacho de 14 años y me dijo que, bueno, que me pedía permiso para ver si él podía invitar a Natalia al cine. Y cuando le expliqué que Natalia no existía,
la cara que ese niño puso fue de verdad de terror. Pero no quedó ahí, es decir, Sí. como 2 años después, en una feria de libros, se me acercó otro adolescente y me dijo, caramba, usted no me podría dar el teléfono de Natalia, yo quisiera invitarla a comer un helado. Entonces, la verosimilitud del personaje llegó a ese nivel. Me ha pasado con unas crónicas que escribí que se llaman Una momia en el Titanic. Son crónicas de terror, y una representante en un colegio de Maracay armó un escándalo hasta por la prensa, quejándose de que ese era un libro que no dejaba dormir a los niños. Y bueno, se armó un rollo en la editorial, se armó un rollo por todas partes, porque los niños veían que esos fantasmas o esos seres sobrenaturales les salían en las noches. Entonces, la verosimilitud lo que está dada es porque a lo mejor el texto esté bien escrito, más nada. Bien escrito y claro, y llevado. Uno conoce técnicas publicitarias, conoce técnicas de redacción periodística, uno conoce una cantidad de cosas y las pone en práctica para el momento en que escribe. Y eso justamente creo que funciona también como ir recolocando detalles, como ir colocando fechas. ¿Ustedes por qué creen que Borges empieza casi todos sus cuentos con una fecha? Para hacernos ver que eso existió en realidad. Sin embargo, en los libros de Borges ustedes van a encontrar citas de libros que no existen. Van a encontrar personajes históricos que nunca existieron. Van a encontrar una cantidad de cosas, pero él los presenta de tal forma verosímil que la gente se los termina creyendo y cree que ese personaje de verdad es histórico y no existió. Y como eso, bueno, hay muchas maneras de hacer verosímil los textos. Y en el campo ya de lo que significa escribir y presentar niños o niñas, bueno, tóquense así, denle un toquecito en el corazón, tum, 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 y pidan que, a mí me decían, deja que salga tu niño interior. Yo decía, yo soy vegetariano, yo nunca me he comido a un niño. Entonces, pero dejen que salga esa idea que ustedes todavía conservan de su infancia, esos recuerdos bonitos o desagradables, y conéctense con esas imágenes y van a ver que escribir para niños es facilísimo y es una delicia. No es nada del otro mundo. Yo quiero que entiendan siempre una cosa. Cuando ustedes se cargan de información crítica, cuando se cargan de información que si fulano de tal dice que se deben hacer de esta manera las cosas, que si el otro dice de tal otro, recuerden que cada vez que ustedes consultan a alguien, están escuchando es una opinión, no están escuchando la verdad, ni una verdad inamovible, ni siquiera lo que yo les digo son verdades inamovibles. Yo lo que les digo es basado sobre mi experiencia, que, bueno, es bastante en el campo narrativo, porque me he dedicado a eso desde que tenía 11 años y ya tengo 69, es decir, tengo 58 años de ejercicio, algo he aprendido. Y si no lo he aprendido, tendría que estar en un manicomio, me figuro. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Dime. Es referido a lo que estamos conversando con el tema de los niños y de las niñas, porque en mi caso también hice el ejercicio. Yo he hecho los 3 ejercicios, no los he enviado, me falta el final de uno, ¿no? Pero uno de los ejercicios que hice es que me tocó hablar como una niña. O sea, el personaje era una niña, ¿no? Entonces, bueno, lo que dices tú es cierto. Lo que pasa es que eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Pero en la búsqueda, hurgando en el interior de uno,
siempre se va a conseguir, porque la etapa, una de las etapas más bellas de la vida de uno, por lo menos la mía en particular, es la niñez. Entonces creo que estoy en esa búsqueda, pero en este caso, ¿cómo lo resolví? Yo resolví, ella iba contando, pero decía cosas que le decía su mamá y su papá. Entonces, en esos casos, uno puede, en mi caso, colocar términos que de repente para un niño puede ser un poco rebuscado, ¿no? Entonces, eso fue una forma de resolver. Pero Lo también, resolviste muy bien. sí, pero también he hecho otros ejercicios. Por ejemplo, he hecho, porque como dices tú, que uno es muy visual porque estamos viviendo un tiempo muy visual, ¿no? Y cada vez es más visual. Sin embargo, es importante lo que decías tú al principio de las clases, hablabas del mercado, ir al mercado y sentir los olores, por ejemplo, pero para uno ejercitar como otro sentido, para mí es como obligatorio cerrar los ojos, porque si no, no es complicado. Entonces, he hecho el ejercicio con el tema de lo auditivo, cerrar los ojos y contar, narrar o identificar todos los sonidos que uno tiene alrededor, que de repente cuando uno está viendo no los capta, y es una forma de ir entrenando los otros sentidos que uno poco usa, que uno usa menos, como es el tema también del olfato y de lo táctil, ¿no? Entonces, Exacto. claro, lo que pasa es que tú, en el caso de nosotros, digamos que intentamos hacer ejercicio de la escritura, ser escritores o aproximarnos al ejercicio de la escritura de una manera más profesional, quizás un poco ya entrados en edad, ¿no? En el caso tuyo es distinto, porque tú fuiste un niño muy perspicaz y como cuentas tú, desde los 10, 11 años, o sea, ya tenía esa habilidad, pues, para contar. Ahora, pero fíjate tú, yo quisiera saber si ha habido en tu vida algunos ejercicios que has tenido que hacer para ir agudizando tu escritura para una búsqueda en particular. Hay dos cosas que he tenido que hacer toda mi vida. Soy muy curioso. Me meto en cantidades de rollo por curioso. Eso es una. La curiosidad te permite ver a los demás y verte a ti mismo, ¿no? Y ir aprendiendo de ambas cosas. Y luego, lo otro es leer bastante. Yo leo un libro diario. Yo sé que parece mucho, ¿no? Pero un libro diario es fácil de leer en la medida en que ustedes lean un poemario, puedan leer un libro para niños, pueden leer una novela corta, un libro de cuentos. Y en ocasiones, pues uno tiene tiempo todavía para leerse unas cuantas páginas de novela más largas. No es que uno se va a sentar a leer La Guerra y la Paz de Tolstóy, 1700 y pico páginas de un tirón. Ese es un libro para por lo menos 15 días, 22 días. Pero en cambio ustedes van a leerse El Viejo y el Mar de Hemingway y son 108, 109, se lo despachan en unas 3 horas, 3, 4 horas. Entonces, sí se puede leer todos los días un libro. Y yo lo vengo haciendo desde el 2015 para acá. Y hasta ahora no me he pelado con un solo día. Wow. Y cuando no he tenido tiempo, pues hay días en los cuales, por ejemplo, un fin de semana, un sábado, en que me leo 2 y con eso cubro la cuota que me falta. A veces ando de viaje y estando de viaje, pues no puedo estar leyendo porque estoy casi todo el día en la calle. Entonces,
uno se recupera después. Quería decirles algo, pero se me fue la onda. Es que estoy teniendo problemas de memoria. Por ejemplo, no me acuerdo qué hice la tarde del 27 de abril de 1964, entre las 3 y las 4:10. Tengo borrado ese periodo, ¿no? Me acuerdo de antes y de después, pero ese periodo lo tengo borrado. Pero es la edad, es la edad. ¿Alguien más tiene preguntas? Si me acuerdo lo que les iba a decir, se los digo. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Yo, teacher. Armando. Armando, ¿puedo hacer un comentario? Mira, tú sabes que ayer yo estaba revisando en internet un material y me topé con alguien que estaba hablando sobre las escritoras pues, de este siglo, del siglo pasado. Y entonces hacían una lista de las escritoras con más mérito, etcétera, ¿no? Y en una de esas aparecía Isabel Allende, ¿verdad? Fíjate qué pasa con Isabel Allende. A mí me encanta, y yo tengo no menos de 10 libros de ella, y me los he leído toditos, y a veces los releo y tal, y me encanta. Pero entonces, pues vi un comentario donde alguien decía que el lenguaje que ella utilizaba era sumamente sencillo, y por eso algunos autores consideraban que no era una literatura de calidad. Yo quería un poquito saber lo que tú piensas sobre eso, porque a veces el lenguaje sencillo es el que engancha a la gente. O sea, si tú le pones un lenguaje demasiado rebuscado, probablemente mucha gente lo deja. Mira, aquí hay autores que yo no les he podido entrar, así como tú no le pudiste entrar a Proust. Yo, por ejemplo, a Elena Poniatowska, los 2 libros que he intentado leer de ella, no paso de la 4ª página. Pero esa soy yo. Yo sé que ella es muy galardonada. Pero bueno, quería que comentaras un poquito sobre ese tema, pues, sobre la cuestión de... Mira, y sobre todo que me dijeras, perdón, porque yo digo, cónchale, ¿será que yo he perdido mi tiempo leyendo a Isabel Allende? Pero es que yo la leo de corrido. Ella tiene un libro, aparte de todo eso que son muy famosos, ella tiene uno que se llama Inés del alma mía, que es un libro de historia. O sea, tú puedes decir que es un relato histórico. Aquí lo tiene mi esposa frente a mí. Ah, bueno. Ok. Sí. Bueno, eso. Mira, yo no minusvaloro a ninguna persona que se dedique a escribir, y menos una persona que venda millones de ejemplares. Por una razón. Es decir, hay escritores para entretener, hay escritores para hacer pensar, hay escritores para disfrutar el lenguaje, hay escritores de todo tipo. Pensar que un escritor, porque escribe un bestseller o escribe sencillo, tiene éxito, en el fondo termina siendo un rollo de envidia de mucha gente. Mira, yo pasé por qué bueno, porque yo pasé por un episodio. Había un tipo en la Universidad Central que un día dijo, comentando en una reunión entre escritores y críticos y pseudoescritores, me dijo, me tenía un poco de rabia, ¿no? No sé por qué, pues nunca le hice nada. Si lo hubiera hecho, diría que tenía razón, pero no. Un día me dijo, tus libros no deben ser muy buenos porque no se venden. Así, claro y raspado. Como 12 años después me lo volví a encontrar otra vez, y me lo encontré ni siquiera acá, me lo encontré en Madrid, en la Casa del Libro, y entonces me dijo, oye, vale, pero no juegues. Tus libros deben ser bien malos porque se venden demasiado. El mismo personaje en 2 épocas distintas, ¿no? Entonces, hiciera lo que yo hiciera, mis libros eran malos. Entonces, creo que simplemente se trata muchas veces de eso. Es decir, cuando alguien dice, Dan Brown es tal cosa. Oye, Dan Brown hace unas novelas que te dejan enganchado desde que entras a leerla hasta que la terminas. Lo mismo Isabel Allende, el propio García Márquez. García Márquez no escribía en una literatura
para deslumbrar a la gente. Escribía como él sentía que debía escribir y como hablaba su gente, su familia, sobre todo su abuela. Y mira, y ahí está, millones de ejemplares vendidos. Yo creo que cada quien busca el camino que siente. Isabel era secretaria de un colegio y trabajaba aquí en 2 turnos, ahí en Bellomonte. El turno de la mañana, y era secretaria en ese colegio, y en la tarde volvía a hacer el segundo turno para sobrevivir. Y en medio de estar haciendo eso, escribió La Casa de los Espíritus, que se convirtió en un gran boom y le permitió a ella dedicarse a la escritura. Y bueno, que haya llegado a donde llegó, maravilloso, porque es una mujer que se dedicó a escribir. Ella empieza a escribir un libro todos los 1 de septiembre y no se para de está concentrada en eso hasta que lo termina. Cuando lo termina lo entrega y ya hasta el próximo 1 de septiembre. Es como una especie de cábala que ella tiene. Vargas Llosa, si ustedes se dan cuenta, cuando Vargas Llosa no aparece por ningún lado, ni en las páginas de farándula, ni en las de política, ni en ninguna parte, es porque está escribiendo. Termina de escribir y ustedes ven que inmediatamente Vargas Llosa anda de gira por toda una cantidad de países hispanoparlantes presentando sus libros. ¿Ve? Entonces, el hecho de que un autor venda muchos ejemplares no quiere decir que sea malo, ni tampoco el hecho de que venda poco, porque, por ejemplo, el caso de José Lezama Lima, el cubano, es un extraordinario escritor. Sin embargo, caray, leer a Lezama Lima es un trabajo bien arduo. Leer a Alejo Carpentier también era un trabajo arduo. Entonces, hay autores que son difíciles de entrarle por el vocabulario, porque tienen un vocabulario que es como que hubieran agarrado los 750 palabras de la publicidad y las hubieran metido en un diccionario de sinónimos y plum, este diccionario explotó y utilizan todos los sinónimos y usan el español con un manejo extraordinario. El caso de Carpentier usa muchos términos arquitectónicos porque él era arquitecto. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene su pata de la cual cojea y cada uno pues muestra quién es a través de lo que escribe. Y en el caso, por ejemplo, de si llegas a vender miles, millones de ejemplares, maravilloso. No vendes ninguno, bueno, a lo mejor después de mucho tiempo empezarás a vender y te valorará. La cosa es esa, la cosa es no volverse loco porque los libros de uno o no se vendan o se vendan mucho o nadie los lea o nadie los comente. Alguien los va a comentar en algún momento, alguien va a descubrir tu obra y va a querer vivir como un parásito de la obra tuya si eres buena. Siempre vamos a toparnos con eso, ¿no? Lamentablemente. Y van a querer ponerle tu nombre a una calle donde vivía y todas estas cosas. Sí, ya uno sabe por dónde vienen los tiros. ¿Alguien más tiene comentario? Teresa, ¿estás calladita hoy? Sí, hoy me quedé calladita, pero ya que estoy para intervenir. Bueno, Armando, tú sabes que a mí me pasó que yo hice el primer ejercicio. Entonces, cuando me tocó darle que la niña diera respuesta, tenía un lenguaje que no era el de una niña. Entonces lo tuve que repetir, lo tuve que volver a hacer y dejé esa parte como una carta a mí misma, que yo te entregué 3 cartas. Ajá, pero acuérdate que el ejercicio era que si tú eras mujer, le escribías a un niño y viceversa. No, yo hice el primero, Armando. Yo sé, yo lo vi. Ajá. Bueno, entonces me quedaron al final 3 cartas. Ah, bueno.
Una de la niña a quien le escribe y una tercera a mí misma. Ok. Pero la segunda, la Ti de la misma, adulta. niña, me costó. Me costó mucho porque no hablaba como una niña. ¿Tú no te acordabas cómo hablabas tú de niña? No, no me acuerdo, Armando. No, de todas maneras, lo importante es que hayas hecho el esfuerzo para lograr el ejercicio, porque la idea de estos ejercicios es soltarles la mano y soltarles la imaginación. Si ustedes empiezan a buscar en la memoria, unos son para memoria, otros son para la observación, otros ejercicios son para desarrollar la fantasía, la imaginación. Hay algunos que nadie se atreve, sobre todo los últimos, casi nadie se atreve a meterse o nadie se ha atrevido hasta ahora. ¿Por qué? Porque hacer que implica meterte en la personalidad de animales. Y eso es bien difícil. Yo hice uno de la lluvia. Ajá, bueno. Estoy haciéndolo, mejor dicho, lo estoy haciendo. Tampoco me ha resultado fácil, pero lo estoy haciendo. Claro. Mira, por cierto, yo les voy a estar enviando una catajarria de libros, pero bastante material, porque quiero completar que ustedes lean al menos los 100 que yo considero 100 mejores cuentos de la historia del cuento. Con eso precisamente, no solamente yo, hay muchos autores que recomiendan cuentos, cuáles son sus cuentos favoritos, y yo he ido tomando en cuenta todas esas cosas y he incorporado a esa lista cuentos que no me gustan a mí, pero que veo que le gustan a varias personas, incluso autores importantes. Entonces creo que lo que vale la pena es que ustedes vayan viendo todo ese material. Son autores no solamente de países europeos o asiáticos o africanos o americanos, sino, bueno, hasta donde los he conseguido, de Oceanía, de donde sea. Lo importante es que ustedes tengan un bagaje cultural en torno al cuento. Por ejemplo, vi que publicaste hoy en Ciudad Caracas La noche boca arriba de Cortázar. Para mí es el mejor cuento que he leído en mi vida. De hecho, a mí también me gustó mucho. A mí me sucedió con ese cuento en esa misma edición del Centro Editor de América Latina del año 68. Me sucedió a mí, le sucedió a otro escritor llamado Chevige Guayque, a otro escritor José Gregorio Bello Porra, a Ignodio Quintero y a otro autor que desapareció como escritor. Sigue vivo, pero desapareció como escritor, a Víctor Guedes. Nosotros 5 leímos ese cuento en esa edición y sentimos como que teníamos un techo, así como Alicia cuando está creciendo. Sentía así como el techo no podía crecer más de ahí. Y leyendo ese cuento, chácata, se destapó la imaginación, se destapó todo. Para nosotros fue una epifanía, de verdad, toparnos con ese cuento. Yo tuve la oportunidad de comentárselo a Cortázar en La Habana y le dije que nos había influido, por lo menos a nosotros 5. Y él me contestó, che, me estás haciendo ver como un gran virus. Así que bueno, escribió una nota para el Nacional en esa época, se llamaba así, El Gran Virus, contando esa anécdota. Pero como ese cuento de Cortázar, hay de Quiroga, hay ¿cómo se llama? Les mandé historia, perdón. Armando. Es una de Carpentier que se llama Viaje a la Semilla.
para que ustedes vean, porque Viaje a la Semilla, el cuento empieza por el final y sigue y sigue y se desarrolla hasta llegar al principio. Armando, Entonces, dime. a mí me pasó con el pozo y el péndulo. Ajá. Y me produjo una angustia horrible. Yo quería terminar de leerlo porque es demasiado lo que te hace sentir ese cuento. Claro. Y me pareció que lo quería terminar muy rápido porque ya estaba como desesperada. Eso que no les mandé el señor Valdemar después. Señor Valdemar es un tipo que está agonizando y hay un individuo que mediante hipnosis decide retrasarle la muerte. Y el hombre sigue agonizando y pasan las semanas y los meses y todavía agoniza y no se muere porque está hipnotizado para que no se muera. Y es así de angustioso. Pero, a mí me pasó con el pozo y el péndulo. pero léelo y date cuenta la técnica utilizada por él para lograr que tú llegues a sentir esa angustia. Okay. Porque así como puedes reflejar angustia, puedes reflejar alegría, puedes reflejar, ¿qué te digo? Compromiso social, puedes reflejar lo que tú quieras. Lo importante siempre es leer lo que es muy bueno, leerlo y buscar qué nos puede enseñar. Como escritores, qué nos puede enseñar cada autor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención eso, y el que estoy escribiendo ahora, que es el de la lluvia, no sé, estoy tratando de ver si logro, por ejemplo, que aquello fue como una historia de Macondo de García Márquez, pues, porque todo era demasiado sorprendente, ¿no? Entonces estoy tratando eso, estoy haciendo ese esfuerzo, pero bueno, vamos a ver cómo lo logro, pues, o si lo logro. He visto en alguna de tus crónicas que, claro, tú te criaste en Barquisimeto, yo me crié en parte en Barquisimeto, y en una casa larense que era como una especie de embajada del Estado Lara en Caracas. Entonces, conozco cómo es la vida de esos personajes y claro, para uno, Macondo era la vida real de uno. No, Miren, pero este fue aquí en Caracas. no, yo sé, pero es que yo viví en Caracas, yo nací en Caracas. Uh-huh. Pero mi familia era larense, toda larense. Uh-huh. Y de Barquisimeto, la que no era de Lara era mi abuela, que era de Yaritagua. No, de ahí mismo. Ahí mismito, pero entonces eso. Miren, una cosa, nos quedan 5 minutos de clase antes de cerrar para que podamos darle entrada al profesor Batista que viene después. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que hacer? ¿Comentario? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Profesor, Dime, José. Armando. Me gustaría que, no sé, será ya la próxima sesión, habláramos un poco del tiempo como escenario, ¿no? Porque a mí me parece que el tiempo es un elemento muy importante en la literatura, ¿no? O sea, creo que lo abarca todo, ¿no? Porque es un escenario que a la vez que es físico, es psicológico, es simbólico. Y creo que una de las tareas más importantes que puede tener un escritor es hacer un muy buen manejo del tiempo. Más que manejar el tiempo, manejar los elementos componentes del tiempo, ¿sabes? Que son los elementos históricos, los elementos de la cotidianidad, las fechas, los horarios, esas cosas, ¿no? Todos los elementos cotidianos y luego manejarte con todos esos elementos y tratar en lo posible de que ese material resulte creíble. Fíjate, cuando la gente nosotros leemos un libro de historia, aquellos que nos mandaban a leer textos de historia de Guillermo Morón, de distintos autores, nosotros nos creíamos esos cuentos de
que pasó esto en tal batalla o pasó tal cosa en la otra batalla. Y la mayor parte de eso que nos contaban era ficción, porque ninguno de esos historiadores fue testigo de lo que contaba. De hecho, el padre de la historia, Heródoto, de Halicarnaso, Heródoto lo que cuenta, bueno, son unas cosas, si en algún momento tienen ocasión de buscar una lectura de la antigüedad que les muestre prácticamente los inicios de Macondo y de todo el realismo mágico en el mundo, hay 2 libros para eso. Está los cuadernos de Heródoto y está los viajes de Marco Polo. Eso está lleno de material maravilloso y que uno puede tomar elementos de allí y extrapolarlos. Por ejemplo, fíjense, nosotros en nuestra historia hay episodios como que, por ejemplo, un viajero inglés estuvo en Caracas y en San Antonio de los Altos y San Pedro de los Altos, y en San Pedro se encontró con una persona que le contó con pelos y detalles, que allí vivían Eguaypanoma. Los Eguaypanoma eran aquellos seres que no tenían cabeza, sino que tenían los ojos en el pecho y la boca la tenían a la altura del ombligo. Y el hombre se lo juró de tal forma que este viajero, Richard no me acuerdo el nombre ahorita, lo incluyó en su libro de viaje. Entonces, nadie ha escrito sobre los Eguaypanoma. Cómo vivía una persona sin cabeza y cómo vivía Entonces, el Eguaypanoma es un personaje que incluso aparece en otras culturas, en las culturas africanas, en las culturas asiáticas. Y resulta ser que era propio de nuestras culturas indígenas de acá, de los Caribes. ¿Ves? Entonces, tomar a un personaje como eso, nosotros entonces ahí tenemos que agarrar cómo era la vida en tiempos en que vivieron esos Eguaypanomas, cómo era la vida caraqueña, la vida en los alrededores de Caracas, etcétera, para poder lograr eso. Y hasta si podemos ponerle una fecha a ese encuentro de ese testigo, pues maravilloso. Y el tiempo entonces lo fragmentamos en sus elementos constituyentes y con eso podemos ayudar a construir una historia que no pasó, pero que podría haber pasado. Ese es vamos a decir, el pretexto que uno puede usar. No sé si te respondo. Bueno, sí, en parte, ¿no? O sea, también me gustaría que lo discutieran más en cuanto a su... Bueno, sí, vamos a hablar de eso entonces la semana que viene. Sí, vamos terminando, por favor. Sí, ya estoy cerrando. Entonces, para la semana que viene arrancamos con eso. Por favor, entren a Classroom y bajen los materiales que están allí. Son para que ustedes los puedan utilizar. Dime, José Luis. Dime. Gracias. Bueno, feliz tarde a todos. Buen provecho cuando vayan a cenar y feliz fin de semana. Espero que les vaya de lo mejor. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, hermano. Igual. Gracias. Chao. Hasta pronto, pues. Nos vemos Hasta el luego, próximo viernes. hermano. El próximo Hasta el próximo viernes les tengo una sorpresa. Vamos a hablar sobre cómo hacer humor. Oh, buenísimo. Sí. Bueno, Qué cuídense. bueno. Pues Dios me los bendiga Gracias. y las bendiga. Amén.